Año electoral en Argentina, jornada electoral en el vecino país que va a coincidir tanto en octubre como en noviembre con la jornada electoral en Uruguay, una campaña que ya empezó con Mauricio Macri buscando seguir en el poder y por el otro lado con la fórmula Fernández-Fernández que buscará que Cristina vuelva a la Casa Rosada, pero en esta oportunidad como vicepresidenta de la República. Para hablar de la campaña en Argentina es que recibimos hoy en el living de 7.000 millones a Germán Lodola, doctor en Ciencias Políticas. Bienvenido, Germán. Muchas gracias por invitarme. Por favor, ¿cómo se fue armando esta campaña en Argentina? Cristina que queda como vicepresidenta, la movida de Macri también con su vicepresidente. Bueno, por ahí para responderlo retomaría un poco cómo quedó la situación después del triunfo de Macri en el 2015 y de Cambiemos en el 2017, que había dejado un peronismo bastante dividido. Recordemos que en esas dos elecciones el peronismo se presentó con 3 candidaturas diferentes o con 3 espacios diferentes. Uno de esos espacios era el kirchnerismo y Cristina había decidido abandonar el peronismo y fundar un nuevo partido. Entonces la verdad que las elecciones marcaban un escenario, en mi opinión, de mucha fortaleza del gobierno, un gobierno, digamos, que tenía su coalición electoral con el radicalismo bastante aceitada y sus disputas internas, que sobre el final del 2018 y comienzo de 2019 aparecieron, bastante resueltas. Mientras que por otro lado tenías el peronismo en una situación de disgregación y falta de coordinación entre las élites, ¿no? Al tiempo que el votante tradicionalmente peronista había seguido algunos candidatos peronistas, pero también un grupo de esos votantes habían apoyado a Cambiemos en esas dos elecciones. Entonces, dicho de otra manera, digamos, el escenario era un escenario muy complejo para el peronismo porque debía unir élites arriba, digamos, y suturar de alguna manera esa fractura que existía en sus votantes. En ese sentido, creo que la estrategia, digamos, del kirchnerismo fue una estrategia bastante inteligente. Cuando digo estrategia, digo relegar a Cristina a segundo plano y no solo eso, sino que incorporar a las figuras del masismo y del randacismo, que no era tan importante, pero que era significativo, que le permitía hacer dos cosas. En primer lugar, ordenar el territorio de la provincia de Buenos Aires. Recordemos que Argentina es un país donde la política es muy territorial y los intendentes, sobre todo el conurbano bonaerense, de extracción peronista, controlan mucho ese territorio. Entonces, básicamente la estrategia del kirchnerismo o de Cristina fue la siguiente: correrse ella a un segundo plano con la vicepresidencia y proponerle la presidencia a una persona que lo que fundamentalmente tiene es diálogo con los sectores de poder en Argentina. Un canal de diálogo con los sectores del poder que el kirchnerismo había, digamos, un poco empiojado en sus últimos años de gobierno. Y por otro lado, garantizarle a los intendentes del conurbano que sus candidaturas no iban a ser disputadas. Entonces el kirchnerismo no construyó listas paralelas para la elección de los intendentes. Cada uno de los intendentes peronistas que están en el poder van por la reelección y a cambio de eso tratar de participar más el kirchnerismo en las listas de concejales municipales en esos distritos. Entonces yo diría, por el lado del peronismo, del peronismo-kirchnerismo, es una estrategia bastante integral y queda verse todavía qué pasa en su vínculo con los gobernadores. O sea, una cosa es la provincia de Buenos Aires y otra cosa es a través de los gobernadores. ¿La idea cuál era? Bueno, generar mecanismos de vinculación con Cristina en el Senado y Alberto Fernández dialogando con estos gobernadores, y yo creo que la respuesta de Macri es una respuesta a este escenario. O sea, convocar a Pichetto como candidato a vicepresidente, me parece que tiene dos objetivos. El primer objetivo, relacionado con esta construcción territorial que yo armaba, es una ambulancia que recolecta al peronismo dañado o a los peronistas dañados del acuerdo Massa-Cristina-Alberto, ¿no? Y en segundo lugar, Pichetto fue el articulador durante los 12 años del kirchnerismo en el Senado de la política de los gobernadores. Entonces, en segundo lugar, me parece que es una muy buena estrategia. Es un gesto del gobierno hacia los gobernadores, diciéndoles, hay un canal de diálogo abierto con ustedes, ese canal es Pichetto, ustedes ya lo conocen. Entonces, elijan ustedes, ¿con qué prefieren convivir? ¿Con una Cristina fuerte, ganadora, o con un Macri más débil, con llegada del peronismo, que además le resuelve un poco la disputa interna que tiene Macri con sectores del PRO, que vienen del peronismo y le reclamaban a Macri esa apertura? Y decirle a los gobernadores, si no quieren jugar a fondo en la elección, pueden jugar a media máquina porque tienen una opción B. Claro. ¿No?
En el gobierno también hay un peronismo dispuestos a escucharlos. Claro. Entonces tienen la opción A y la opción B. En ese sentido me parece que es una estrategia muy inteligente de parte del gobierno, ¿no? ¿Y cómo llega la figura de Macri golpeada por la situación económica del país y la figura de Cristina golpeada por la situación judicial puntualmente de ella? Es una situación compleja, digamos. Yo creo que Macri es probablemente el presidente de la historia de la democracia argentina desde el 83 a esta parte, el presidente con menor imagen positiva que va por la reelección. No me sorprende de todas maneras que vaya por la reelección. En Argentina los partidos políticos son muy verticales, o las agrupaciones políticas son muy verticales. Son partidos de líderes, digamos, ¿no? Y el macrismo o el PRO es claramente un invento de Macri. Entonces es muy difícil pensar que Macri no iba a ser candidato, ¿no? Independientemente de su gestión. Una gestión que por otra parte es muy protegida, diría yo, y esto le permite tal vez ser candidato a la reelección, por dos frentes. Uno es el frente mediático y otro es el frente internacional, ¿no? La candidatura de Macri es una candidatura alentada, digamos así, por los grandes medios de comunicación en Argentina. Y por otra parte, la gestión del gobierno de Macri es una gestión muy mala, económicamente hablando, está muy sostenida por desembolsos de dinero que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, estos dos escenarios le permiten controlar la economía y no visibilizarse como un candidato no deseable frente a los medios de comunicación. Por otro lado está el caso de Cristina, digamos. Cristina probablemente llegue algo golpeada por los bueno, algunos casos aceptables y otros, en mi opinión, no tanto. O no en las instancias en las que se está trabajando en la justicia. Es una candidata que puede llegar golpeada, pero no es una candidata que necesita el 60% de los votos, ¿no? Es una candidata que necesita el 45% de los votos. Entonces a mí me parece interesante la imagen que dio Cristina, ¿no? No solo una imagen de moderación, sino ella tiene una frase muy importante, creo yo, y que grafica su estrategia a partir de esta supuesta debilidad, cuando presenta su libro, sinceramente, que ella dice: la coalición que gobierne tiene que ser mayor que la coalición que gane las elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que Cristina, el pensamiento de Cristina es, en la lista tengo que estar, porque eso tracciona mucho voto, sobre todo voto joven, del conurbano bonaerense y pobre, por decirlo de alguna manera, y mi presencia en la boleta, eso lo tracciona y se lo puedo dar a cualquier candidato, digamos, se lo puedo delegar a cualquier candidato. Y por otro lado está esta, digamos así, estrategia de llamar la atención sobre la necesidad de que no va a ser un gobierno monolítico, como fue el kirchnerismo, probablemente en su segundo mandato, sino que va a ser un gobierno más amplio y que hay espacio para la disidencia y para otros sectores. Entonces yo creo que esa es la estrategia de ella, de fortalecerse a partir de la debilidad. Todo esto condicional a que el kirchnerismo se asienta sobre la provincia de Buenos Aires. O sea, gane la nación o no gane la nación, la clave para la supervivencia política del kirchnerismo es ganar la provincia de Buenos Aires. Vos hablabas antes de las provincias, de los gobernadores. ¿Cuánto influye todas las elecciones que hay previo a octubre, ¿no? Las de las provincias y también las PASO en esta elección. Bueno, las elecciones provinciales en Argentina son particulares porque las provincias, salvo que la Constitución así lo establezca, y estos son muy pocos, pueden desdoblar el calendario electoral, ¿no? O sea, el gobernador tiene la autoridad para decir cuándo va a ser la fecha de la elección a gobernador en su provincia. Entonces, típicamente, ¿qué sucede? Como en Argentina suele haber tracción presidencial, o sea, el presidente tracciona votos de las candidaturas de abajo, generalmente los gobernadores que son del partido del presidente, si al presidente le va bien, no desdoblan, claro. Y si al presidente le va mal, desdoblan. Bueno, ¿qué sucedió en esta ocasión? Desdoblaron casi todos. Los propios y los ajenos. Los propios para no quedar pegado a la figura de Macri y los ajenos para despegarse del triunfo de Cristina. Yo soy, no sé, por ejemplo, gobernador de Formosa, soy peronista. ¿Por qué desdoblé? Porque gano solo, no gano. Entonces Cristina, si llegara a ganar, no me tiene que decir, vos ganaste porque yo traccioné. ¿Esto qué generó? Digamos, bueno, que los gobernadores ya mayormente resolvieron su situación electoral. Y esto es una novedad en Argentina, por lo menos en esta magnitud. Entonces es una elección presidencial donde no hay interna, porque los partidos decidieron, ahora vamos a hablar de las PASO, pero los partidos decidieron a nivel presidencial no tienen competencia y con las provincias ya definidas, ¿sí? Entonces, para decirlo de alguna manera, la primaria obligatoria, que son estas PASO que nosotros tenemos en agosto, típicamente servían para un fin, que es depurar la cantidad de listas partidarias a diputados nacionales que se presenten, porque hay un umbral de 1,5% que tienen que pasar. Y esto ha sucedido, las PASO han limpiado, digamos así, partidos pequeños que estaban dispuestos a competir en candidaturas
a diputaciones nacionales sobre todo. Y ahora no va a tener ningún efecto para definir internas, ¿sí? Porque Lavagna no tiene interna, Macri no tiene interna, Cristina no tiene interna, Sper no tiene interna, Del Caño no tiene interna. Ahora, lo que va a suceder es que las PASOs anticipan la primera vuelta electoral. Claro. Típicamente la PASO lo que tiene es un poco de voto estratégico, ¿sí? Entonces digo, bueno, a mí yo prefiero X que gane la elección general, pero en realidad no es mi primera preferencia, me gusta más Z, entonces en la PASO voto Z. ¿No? Y hago una especie de, ¿no? digamos, de voto de pertenencia y el voto estratégico lo hago en la general. Yo creo que todo esto se anticipa y creo que va a haber muy poco espacio para un voto de pertenencia, digamos así, va a haber mucho más voto estratégico. Entonces es posible que esta PASO anticipe la primera vuelta. Si esto es así, la primera vuelta, alguien de estos dos va a llegar al 45%, creo yo, que es lo que se necesita para no tener una segunda vuelta en Argentina. Recordemos que el balotaje en Argentina es 45 o 10 de diferencia. Entonces, es probable que en esta PASO la elección presidencial sea una elección de 30 y largos para el primer competidor, pero eso está anticipando que en la elección siguiente va a haber 40 y pocos para la primera minoría. Entonces yo estimaría que una segunda vuelta no sé si es necesaria. No es tan seguro en Argentina como acá en Uruguay sí se habla que va a haber segunda vuelta. En Argentina se puede liquidar todo en octubre. Yo creo que se puede liquidar todo en octubre y además la segunda vuelta vendría después de la elección en la provincia de Buenos Aires. Entonces la elección de la provincia de Buenos Aires no es una señal menor en esta elección. Si llegara a haber una segunda vuelta, es difícil pensar que el que ganó ya la primera, claro, mejor dicho, en octubre ya ganó la provincia de Buenos Aires, pierda en una segunda vuelta la elección nacional, ¿no? Claro. Y en este contexto, ¿cuánto influyen los medios? No solo por lo periodístico, sino que también lo veíamos en las imágenes, ¿no? Los programas de entretenimiento han influido mucho en la política argentina también. Yo diría dos cosas ahí. Diría, respecto de los medios de comunicación y, vamos a ponerlo así, el periodismo político, yo creo que Argentina está atravesando un momento complejo, cuanto menos complejo, ¿no? Y es que hay una disposición, digamos, muy marcada de los grandes medios y los conglomerados mediáticos a hacer campaña, yo diría casi explícita, en favor de uno de los dos competidores más importantes. Por supuesto que esto ha sucedido y sucede en muchos lugares del mundo. La diferencia que yo veo en Argentina es que es muy claro el alineamiento de los medios más poderosos, del periodismo político más poderoso respecto de la candidatura de Macri. Un dato adicional, TN transmite en directo el juicio a Cristina Kirchner. La última vez que se transmitió un juicio político en directo a Argentina fue en 1989. Con el caso de María Soledad Morales en Catamarca, una chica asesinada por el poder político de la provincia. Entonces lo que digo es, hay ciertas irregularidades, ¿no? Digamos, ves las tapas de Clarín, las tapas de La Nación, qué sé yo diría, ahí hay poca neutralidad. Y el gobierno está muy blindado mediáticamente. Eso por un lado. La otra cosa que vos me preguntás, yo creo que los programas de entretenimiento han sido catapultadores de algunas figuras en los últimos años, tal vez el caso de Narváez en la provincia de Buenos Aires. Puede ayudar o puede perjudicar. Yo no veo que sea un factor determinante. Y no veo que sea un factor determinante porque la política argentina sigue siendo, a pesar de lo que estamos diciendo, que los partidos son más lábiles, una política de partidos, ¿no? Y la sociedad argentina sigue siendo una sociedad relativamente fuerte, densa, por lo menos para los cánones de la región, ¿no? Entonces, Argentina no es una sociedad política que acepte fácilmente la llegada de outsiders y de ajenos de la política al mundo de la política. No solo porque lo tienen que hacer a través de un partido, sino porque la sociedad argentina no es El Salvador, ¿no? Donde una figura mediática de un día para el otro dice, bueno, salgo de la sociedad y entro en la política, y la política lo recibe como si fuera uno más. En Argentina eso requiere de un trabajo un poquito más fino. Entonces, a pesar de que puede haber algunos casos, digamos así, más episódicos, creo que en general no determinan el resultado de una elección. Pueden ayudar a algunos candidatos a visibilizarse, naturalmente. Y eso que hablabas vos de la famosa grieta que hay, ¿no? Y que está marcada en los medios. Los medios también no se mediatizan y a veces pierden seriedad, y capaz que vos estás viendo un programa periodístico, pero el contenido no es seriamente periodístico. Estamos, y eso también influye. Sí, definitivamente. Yo creo que, digamos, para decirlo de alguna manera, la profesión del periodismo político en Argentina se ve afectada, la calidad de la profesión del periodismo político en Argentina se ve afectada. Por supuesto que hay periodistas que hacen análisis riguroso, serio y no partidario, digamos así, ¿no? Pero hay algunos otros programas que son, yo diría, los programas de prime time en Argentina,
Bueno, que es muy difícil ver que ahí haya en realidad un intento por entender cómo está funcionando la política y es más una actividad partidaria, diría yo, ¿no? Y el argentino, cuando consume estos medios de comunicación, ¿sabe que está consumiendo eso? Cuando ve una placa de crónicas, ¿no? Sabe que, bueno, se puede entretener con eso o que lo puede ver desde cierto lugar, pero después a la hora de votar, ¿se deja influir por esos medios sesgados? Yo creo que en esta elección eso va a suceder, ¿no? ¿Por qué? Por el tenor de ese sesgo. O sea, ¿cómo se está generando ese sesgo? Ese sesgo se está generando en términos de campaña negativa, ¿no? O sea, vos podés generar un sesgo proposicional, positivo, y decir, bueno, esta es la figura política que va a sacar el país adelante porque tiene un proyecto. Y eso es campaña positiva, digamos, ¿no? Y los medios en Argentina están tomando otra decisión, que creo que puede tener más influencia sobre el electorado, que es identificar sobre todo a uno de los competidores con el mal, ¿no? Lo irreconciliable, el fracaso de los últimos 70 años. Entonces, esa campaña negativa yo creo que puede penetrar, digamos, dentro de algunos segmentos del electorado dispuestos a escuchar eso. Entonces me parece que el gobierno tiene capacidad todavía de competir en buena medida gracias justamente a esta campaña negativa que algunos medios de comunicación le proveen, ¿no? Y en las redes sociales, porque Macri anuncia a su vicepresidente en Twitter, Cristina ha hecho comunicados oficiales en Facebook. ¿Cuánto pueden influir las redes sociales en esta Los que campaña? saben del tema dicen que es más microclima eso, ¿no? Ajá. Que Twitter es más microclima, WhatsApp es más una estrategia, o sea, a la Bolsonaro, a la Trump, son estrategias un poquito más complejas, digamos, pero el impacto del Twitter, digamos, en el resultado de una elección es más el microclima de la gente que le interesa la política. El uso de las técnicas de campaña negativa y de fake news a través de WhatsApp y demás, bueno, ahí tenemos dos casos que prueban que tienen algún efecto, ¿no? El caso en Estados Unidos de Trump es un caso un poquito diferente al de Bolsonaro porque Trump sobre todo utiliza campaña negativa y fake en las redes para ganar la primaria republicana. No lo hace tanto cuando compite contra Hillary en la general. Bolsonaro no, Bolsonaro lo utiliza más en la votación general. Entonces, uno podría decir, ahí tenés un problema, ¿no? En democracias competitivas, cómo a través de una mentira organizada podés influir en el resultado de una elección. Twitter me parece que es más microclima de los que nos interesa la política. Y por último, para cerrar, Germán, ¿cómo es la campaña en Uruguay, este paralelismo que se está dando? Bueno, en Uruguay, digamos, por un lado tiene la característica tradicional de Uruguay, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay partidos establecidos, que los candidatos pertenecen a esos partidos y que uno puede, mirando el quién es quién, intuir qué desean los candidatos. Creo que hay algunas expresiones novedosas, ¿no? Digamos, de estos outsiders de la política, que no es propiedad del caso uruguayo, ¿no? Hoy la política requiere de recursos económicos, entonces es posible, digamos, que una persona con recursos económicos esté dispuesto a gastar una suma considerable en una campaña para instalarse hacia futuro o incluso para ganarla, digamos. Pero bueno, en ese sentido, por ahí me parece más interesante de la interna en Uruguay, las internas adentro de cada una de las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, bueno, una pregunta es, bueno, ¿por qué los candidatos ganadores terminaron siendo los candidatos ganadores? Pero me parece que no hay, yo veo que los uruguayos están como medio obsesionados, como hay mucha novedad. Yo no sé si hay tanta novedad. Visto desde afuera me parece que es la política tradicional uruguaya con algunos retoques del momento, que esto es persona con recursos que hacen política.